Continuando con nuestro tema de hoy, que es la artropatía por microcristales, vamos a pasar entonces a la parte clínica. Nosotros podemos dividir a la gota desde el punto de vista clínico en la hiperuricemia asintomática, la gota aguda, la gota intercrítica y la gota tofacia crónica. La hiperuricemia asintomática es los individuos que tienen aumento del ácido úrico sin presentar manifestaciones articulares o de otro tipo, ni manifestaciones articulares ni renales. Siempre ha habido una disyuntiva o mucha divergencia entre los autores si el paciente con hiperuricemia asintomática se debería tratar, ya que dicen que si no ha dado ningún ataque, ninguna manifestación clínica, no debería tratarse. Sin embargo, hay otras escuelas que dicen que el hecho de que la hiperuricemia de por sí es considerada como factor de riesgo cardiovascular y por lo tanto debería ser tratada para mantener los niveles en sus cifras normales. Entonces la gota aguda. La gota aguda, el cuadro de la gota aguda también cuando afecta la primera articulación interfalángica del primer dedo del pie, es llamada podagra, ¿verdad? Es una inflamación severa de inicio abrupto. A menudo, generalmente se dice que en la noche, que el paciente se puede acostar muy tranquilo y en la noche presenta la inflamación. El 75% de los ataques iniciales, como les comentaba, pueden ser en la primera articulación metatarsofalángica. Sin embargo, puede aparecer en otras articulaciones como el tarso, el tobillo o hasta la rodilla en las primeras crisis. Usualmente es monoarticular, aunque puede ser poliarticular. Los ataques son autolimitados y se dice que pueden durar de 3 a 10 días. Generalmente duran menos de 10 días. Los cristales de urato monosódico están presentes en el líquido sinovial y la hiperuricemia puede o no estar presente. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque muchas veces el médico, al ver que tiene los niveles de ácido úrico, que no tiene hiperuricemia, ya descartan el diagnóstico y no debe ser así. No se conoce la causa realmente, pero si bien es cierto que es un factor de riesgo bastante alto la hiperuricemia, puede ser que no esté presente en los ataques agudos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Este gráfico que les traigo acá es más o menos para que vean cómo es la etiopatogenia, decirlo así, del ataque agudo de gota. Entonces, una de las cosas que la hiperuricemia produce precipitación de los cristales de urato en la articulación. Estos tienen a través de dos vías principales en la que producen la clínica. Primero, la activación del complemento que lleva a una quimiotaxia, aumento de la quimiotaxia de los neutrófilos. Estos neutrófilos, al fagocitar los cristales, ellos van a liberar una serie de enzimas, ¿verdad? Cuando el neutrófilo se lisa y liberan los cristales y liberan las citoquinas inflamatorias. Entonces, esto produce también la liberación de prostaglandinas, radicales libres, y ellos van a conllevar a la producción de la inflamación articular aguda. Por el otro lado, la fagocitosis de los cristales por los monocitos igualmente liberan una serie de interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, que van a ser también responsables de que en el líquido sinovial se produzcan la liberación de proteasas que también van a llevar a la formación del proceso inflamatorio. De esto, de una manera un poco más profunda de qué es lo que sucede estudiando, se ha encontrado últimamente que esta liberación, estos cristales de urato monosódico son reconocidos por las células de reconocimiento que tienen receptores parecidos al Toll-like receptor 2 y 4, que son factores de receptores e integrina. Esto va a hacer que el cristal se forme lo que se llama el inflamosoma NALP3. Este inflamosoma es un sistema de un conjunto de proteínas que van a llevar a la liberación de enzimas muy inflamatorias, como las caspasas, que dan también entonces el origen a que se produzca la interleuquina 1 beta, y esta interleuquina se va a liberar y es también la responsable del ataque agudo de gota.
¿Cuáles son las enfermedades que están asociadas al ataque agudo de gota, a la gota aguda? Las enfermedades asociadas son la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico y las dislipidemias predominantemente. Y tenemos otros factores que son los factores desencadenantes de las crisis. Los factores desencadenantes de las crisis son el estrés médico o quirúrgico, la transgresión dietética y los traumatismos. Es importantísimo tener esto en cuenta, ya que es muy frecuente que a nosotros los reumatólogos, al médico, lo pueden llamar en un momento determinado un paciente que ingresa a la emergencia por un infarto o por un ACV o nos llaman desde la parte de cirugía, después que el paciente fue operado de la vesícula, etcétera, se le hinchó un pie, se le hinchó un tobillo o se le inflamó una rodilla con mucho dolor, o que el paciente, después de haber tenido una dieta, una ingesta exagerada de alimentos ricos en purinas o ingesta de alcohol, entonces también es antecedente importantísimo de desencadenamiento de la crisis aguda, e igualmente los traumatismos. Aquí en esta lámina podemos ver el cuadro típico de inflamación. Digamos, no es el más típico porque es una oligoartritis, tiene dos articulaciones inflamadas, tanto la primera articulación metatarsofalángea como el tobillo. Si nosotros miramos solamente esta parte, esta es lo que se llama podagra, que es la inflamación de la primera metatarsofalángea. Es lo más típico, sin embargo, no es lo más frecuente porque el paciente puede iniciar con un cuadro de un tobillo o en el cuadro de inflamación del tarso. Una de las cosas importantes es que se debe tener en cuenta que es un proceso inflamatorio muy severo, muy doloroso, con signos de rojo, caliente, aumento de la temperatura, rubor, limitación funcional muy importante, que hay que hacer diagnóstico diferencial con un proceso infeccioso o séptico. Entonces es importantísimo que nosotros recojamos el antecedente en nuestro paciente que ingresa con este cuadro, de si ha tenido cuadros anteriores de este tipo o es la primera vez, y por otro lado descartar toda posibilidad de un cuadro séptico con puerta de entrada o algún antecedente infeccioso que haya tenido el paciente para poder nosotros plantear el diagnóstico o de artritis séptica o de una artropatía por cristales. En estas otras láminas podemos ver pacientes con igual inflamación de la primera metatarsofalángea, esta es la anterior. Miren acá cómo se ve, rojo, caliente. A veces esta zona también se puede descamar, ¿verdad? Se puede descamar después que va cediendo la inflamación. Miren aquí cómo afectó una mano, que no solamente son las articulaciones de los miembros inferiores, que aunque son las más frecuentes, también puede afectar la mano, la muñeca, el codo, sobre todo en la parte del olecrano. Nuevamente, vean este tobillo, que vean que lo que más se parece a esto, lo que nosotros debemos descartar en primera instancia, y sobre todo porque el paciente no solamente va a tener afectación local, sino que puede tener malestar general, puede tener febrícula. Cuando le hacemos los exámenes de laboratorio puede tener un discreto aumento de la cuenta blanca, aumento de la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, es decir, los reactantes de fase aguda, y eso nos complica aún más el diagnóstico. Por lo tanto, nos estamos obligados a hacer diagnóstico diferencial con artritis séptica o infecciosa. Ahora, la gota intercrítica es ese periodo asintomático entre una crisis y otra. También vale la pena recordar que las primeras crisis puede producirse un periodo de entre meses y a veces hasta años, por lo que es tan importante que nosotros en el interrogatorio del paciente tratemos de recoger si era tenido, porque puede haber sido que la primera crisis haya sido autolimitada en muy corto tiempo, o que el paciente se tomó un antiinflamatorio cualquiera y le cedió rápidamente y a veces ni lo recuerdan. Y otras veces el paciente siempre trata de relacionarlo a un proceso traumático. Por ejemplo, si se le inflama un tobillo, entonces el paciente dice, yo creo que a mí tuve como una dislocación del tobillo, o yo di una mala pisada y por eso se me inflamó, o me dio un traumatismo pequeño y por eso se me inflamó, siempre tratando de relacionarlo a algo traumático. Pero nosotros debemos ser muy acuciosos en el interrogatorio para ver si se trata de un ataque agudo de gota anterior. Y el 60% de los pacientes pueden presentar recidivas al primer año, sobre todo si no se controlan los niveles de ácido úrico.